una vez Julio ha completado todo el cuadro, ha obtenido todos los ciclos de cultivo para cada cultivo, pues bueno, pues tenemos, o sea, me lo pasa a mí y yo me dedico, pues bueno, pues a poner ese cuadro en el espacio. Es decir, vamos a establecer lo que es la rotación de cultivos propiamente dicha y bueno, pues Julio nos habrá respondido a las preguntas de la planificación o la rotación temporal, que será, bueno, pues cuándo plantar o cuándo sembrar, en qué cantidades, qué variedades y demás. Y pues bueno, pues ahora eso hay que plasmarlo en el terreno y entonces tenemos que decidir dónde vamos a plantar cada cultivo en cada semana y por qué lo vamos a hacer en el lugar que lo vamos a hacer, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues tenemos que diseñar nuestra rotación de cultivos. Y bueno, y pues como todo, pues lleva una pequeña parte de teoría, aunque nosotros somos agricultores y la teoría pues nos va poco, pero bueno. Con la rotación de cultivos lo que vamos a intentar es tener pocos problemas durante el cultivo. Porque tengamos en cuenta que estamos haciendo una agricultura ecológica en la cual los problemas que nos vayan apareciendo a lo largo del cultivo, problemas de plagas, de enfermedades, de fertilización, pues bueno, pues las herramientas que tenemos, las herramientas químicas, la capacidad de reacción que tenemos durante el cultivo es bastante limitada. Digamos que el 80% del éxito del cultivo queda determinado en el momento de la plantación. Según la variedad que hayamos elegido, según la preparación del terreno que hayamos hecho, la elección de la parcela que hayamos hecho, pues bueno, pues prácticamente el 80% del éxito está ya echado, la suerte está echada, ¿no? Entonces, pues bueno, pues con la rotación vamos a incidir en el tema de la prevención de plagas y enfermedades y por otra parte la rotación también nos va a influir en la fertilidad del suelo. Estos dos conceptos nos darán una sanidad y una vitalidad de los cultivos, ¿vale? Después también entran otros aspectos como son la fertilización, el manejo que hagamos del suelo durante el cultivo, el sistema de cultivo, es decir, Julio antes hablaba de que en algunas, las primeras plantaciones de cultivos de verano, las primeras plantaciones de tomate, pues bueno, pues van con acolchado y con protección de manta térmica, hacemos microtúneles, pero bueno, plantaciones que hacemos ya las últimas del verano, como las que hemos hecho esta semana, ya van sin acolchado, ya van sin manta térmica porque hace demasiado calor y no lo soportan, ¿vale? Y después también está el manejo de la diversidad, que es muy importante a la hora de el tema de las plagas y enfermedades. Bueno, pues todo este mix de conceptos y el manejo que hagamos de ellos, pues bueno, pues nos dará una calidad de producción pues que será buena, mala o regular, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues a la hora de definir una rotación, a la hora de cómo hacerla, pues bueno, pues nos entra el gusanillo de acudir a la bibliografía y, pues bueno, pues en bibliografía vemos que hay conceptos, buscamos en internet y entonces, pues bueno, pues me aparece el concepto de no repetir el mismo cultivo en el mismo lugar y en el tiempo, no repetir cultivos de la misma familia botánica. O, por ejemplo, otras ideas son suceder los cultivos en función de sus características, ¿vale? Por ejemplo, después de hoja, hacer cultivos de raíz o de fruto o de flor. Y bueno, y hay infinitas combinaciones. Entonces, pues bueno, pues voy a un poco ilustrar un poco, no lo que hacemos nosotros, sino lo que nos encontramos. Pues bueno, pues si buscamos en bibliografía, pues bueno,
nos plasman las rotaciones, pues la mayoría de las veces en calendarios circulares, en las que nos aparecen, en la primera corona nos aparece los años, luego los meses, luego qué cultivo va uno detrás de otro, la familia, si es de fruto, de hoja, y después la profundidad del sistema radicular, si es profundo, si es medio, si es superficial. Y bueno, y continuamos buscando, ¿no? Y vemos en Internet que nos aparecen, según el autor, pues nos aparecen la secuencia de las familias, pues bueno, pues en diagramas circulares, ¿vale? Continúas buscando pensando que hay mucho y ves que se continúa con la idea del diagrama circular y con el tema de las familias, ¿vale? En esta otra fuente, pues bueno, pues vemos que nos hablan de secuencias de cultivos pues agrupados por familias, lo cual está muy bien y más o menos pues se tiene en cuenta, ¿vale? Y continúas buscando y te ves pues diagrama circular y familias, hasta el punto de que si comparas los dos últimos cuadros, ves que prácticamente se copia y se pega la información y poca investigación sobre rotaciones se hace, ¿vale? Después también hay otras maneras de abordar la rotación según la bibliografía. La más repetida es por familias, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues es bastante lógico por las necesidades nutricionales y por las plagas y enfermedades que les afectan, que son bastante similares dentro de la misma familia, ¿vale? Cambiamos de autor y vemos que nos habla de lo mismo hasta el punto de que si le ponemos los dos cuadros juntos de dos publicaciones distintas, pues bueno, pues se han dedicado a cambiarle el color a los cuadros y bueno, y a lo mejor posibles errores, por ejemplo aquí en Solanáceas nos aparece el boniato y el boniato yo no tengo muy claro que sea una solanácea, pues bueno, pues vemos que lo arrastran uno y otro, ¿vale? También, pues bueno, pues como he dicho antes, pues hay algunos autores que recomiendan rotar los cultivos en función de si es, en función de la parte que se consume o la parte que se aprovecha. Si son raíces o tubérculos, si son flores, semillas o frutos, o si son hojas o si son bulbos, ¿vale? No sé, en el caso de flores, semillas y frutos, pues aquí en Valencia, pues bueno, la mayoría de estos productos son de verano, excepto pues la alcachofa y coliflor, aunque no acaban de comerse. Sí, se come la flor, pero antes de que esté botánicamente completada. Y bueno, también hay otro concepto que es ir alternando los sistemas radiculares, es decir, cultivos que tienen sistema radicular superficial inferior a 45 centímetros, pues bueno, pues esquilmarán el suelo en la parte superficial y si seguimos dos cultivos seguidos de raíces superficiales, pues bueno, pues podemos tener falta de algún elemento porque el cultivo anterior lo haya agotado o haya consumido más del que toca. Sin embargo, pues bueno, pues si alternamos un superficial con un intermedio, pues bueno, pues el intermedio tendrá a disposición en la capa de 40 centímetros, 45 hasta 90, pues bueno, pues tendrá a su disposición elementos que cultivos de raíces superficiales no habrán llegado a absorber, ¿vale? Y después, pues bueno, pues ya raíces, sistemas radiculares muy profundos, pues bueno, pues estos tienen la ventaja de que por ejemplo, una calabaza o un cardo,
pues bueno, pues tienen sistemas radiculares muy potentes, extraen elementos de capas relativamente profundas y, bueno, nos los ponen en la superficie y cuando enterramos restos de cultivo, pues bueno, pues estamos captando, estamos sacando a la superficie elementos que una patata, un ajo, un apio, pues no, no los hubiesen tomado y probablemente pues a lo mejor tienen el riesgo de haberse lavado por lluvias, riegos y demás. ¿Vale? Pero bueno, hasta ahora lo que dice la bibliografía. Nosotros lo hacemos de otra manera porque como somos personas y somos muy limitados, pues tener en cuenta todo lo que ha comentado antes Julio de los ciclos, de las variedades, encima ponerle las familias y tal, la cosa se complica. Y luego, una vez has hecho la planificación, queda muy bien, pero desde el minuto uno, desde que empieza el partido, toda planificación tiende al desorden, ¿vale? Pues tiende al desorden porque te empiezan a jugar otros factores, como son lluvias, como son pues que a lo mejor la semilla que querías no has tenido suficiente, has tenido que cambiar de variedad, etcétera. Pero la experiencia lo que nos dice a nosotros es que si nosotros tenemos este cuadro, este calendario o este cuadro de oferta de productos, en el cual hay una gran gama de productos en la oferta de cara a nuestros clientes, pues bueno, pues ahí están todas las familias, están todos los sistemas radiculares, están todas las raíces, flores, hojas, frutos, con lo cual es difícil que nos creemos problemas a la hora de hacer las rotaciones mal, porque la gama de productos es muy amplia. No sería lo mismo si nosotros jugásemos a un mercado de exportación en el cual, en lugar de trabajar con 30, 40, 50 cultivos, trabajásemos con 4 cultivos, 5 cultivos. Ahí sí que caemos en el riesgo de la repetición. En nuestro caso, hasta la fecha, no hemos tenido problemas de cansancio de tierras por repetir cultivos, ¿vale? Entonces, la gama que nos hace falta para nuestro mercado es la diversidad que nos exige la agricultura ecológica, ¿vale? Y después hay otro concepto del que en la ponencia de Julio, a última hora, se estaba hablando bastante, es el tema de producir de temporada. Es fundamental producir de temporada si queremos cumplir el primer punto de la primera diapositiva que he puesto. Es decir, tener pocos problemas de cultivo exige producir de temporada, ¿vale? Si nosotros queremos producir aquí en Valencia un calabacín que es de verano, queremos producirlo en el mes de febrero, vamos a fracasar y lo vamos a perder todo. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque el calabacín necesita abejas para polinizarse y ahora en verano las abejas están muy activas, pero en el mes de enero o febrero las abejas están poco activas y nos van a polinizar. ¿Vale? Y bueno, hemos tenido en cuenta, o sea, nosotros jugamos con la gama, jugamos con la temporada y basamos, sin darnos cuenta, basamos nuestras rotaciones en base a la solarización o en base a la biofumigación. La solarización imagino que la conocerán todos y simplemente es, pues bueno, pues la empezamos a hacer aquí en Valencia a partir de junio y se trata de desinfectar el suelo aprovechando las altas temperaturas de verano. Aprovechamos para incorporar estiércol fresco
o, por ejemplo, si tenemos claro en el mes de enero qué parcelas se van a solarizar, pues bueno, pues si no nos van a hacer falta para el cultivo, hacer un abonado en verde de alguna leguminosa, de alguna planta forrajera, en el mes de mayo o junio incorporarlo todo al suelo, extender los plásticos y, eso sí, regar por debajo. No sé si en la foto se aprecia la lámina de agua que está fluyendo por debajo del plástico. ¿Vale? Aquí en Valencia solemos tenerlo un mínimo de unos 40 días. Si son 60 no pasa nada. Y bueno, y nos funciona bastante bien, porque todo lo que son plagas del suelo nos las reduce mucho. En el tema de nematodos también baja muchísimo la población y también es un gran herbicida natural. Baja la población de malas hierbas, de semillas de malas hierbas, de una manera espectacular, y lo veremos más adelante. ¿Vale? Entonces, ¿qué cultivos hacemos después de la solarización? Pues bueno, pues uno de los cultivos que nos interesa bastante comercialmente es el tema de la patata. ¿Vale? Aquí en Valencia podemos hacer 2 ciclos de cultivo. Un ciclo el ciclo natural, más natural, digamos el más tradicional y más de temporada, digamos, es plantar en pleno invierno, en diciembre, enero, y recolectar mayo, junio. ¿Vale? Con esas patatas, con esa producción, nos pueden aguantar hasta octubre, noviembre, y comercialmente estamos sirviendo patatas desde el 1 de mayo hasta el 15 de octubre, 1 de octubre. Y aquí en Valencia, en la costa de Valencia, en la huerta, debido a nuestro clima, podemos hacer un segundo ciclo que se planta a principio de agosto y se recolecta a partir de noviembre. Y con esa recolección que se puede recolectar en noviembre, en diciembre, en enero, porque en invierno, aunque la parte aérea se haya secado, el tubérculo, por las temperaturas bajas de la zona, aguanta bastante bien, aunque llueva, siempre y cuando no se encharque, la patata no se pudre porque hace frío, y bueno, y podemos tener y podemos cubrir la demanda comercial desde el 1 de noviembre hasta el 1 de mayo, que enlazamos con la patata de invierno-primavera. ¿Vale? ¿Por qué ponemos patata? Pues muy sencillo, porque es un tubérculo, y antes he comentado que la solarización lo que hace es desinfectarnos lo que es el suelo. ¿Vale? Va muy bien para plagas del suelo. Por ejemplo, de cara a un trip o de cara a un pulgón o de cara a la mosca de la fruta, pues la solarización, pues no, digamos que el efecto pues es nulo. ¿Vale? Entonces, aprovechamos después de una solarización a poner patata, porque una de las plagas principales, plaga del suelo, es el gusano de alambre, que creo que es Agriotes. Y bueno, y debido a su ciclo biológico, el Agriotes, pues bueno, ciclos de 2, 4 años, pues bueno, pues con la solarización estamos seguros de que en un año no vamos a tener problemas de gusano de alambre en esa parcela. Y nosotros hay veces que hemos llegado a hacer quitar el plástico el 1 de agosto, sembrar patata, recolectarla en noviembre y en enero volver a sembrar patata. Hemos hecho 2 ciclos de cultivo en la misma parcela dentro del mismo año y no hemos tenido problemas de gusano de alambre. Y bueno, esto hacerlo una vez no pasa nada. Si lo hiciésemos todos los años 2 veces, pues al final no podríamos hacer patatas. Pero hacerlo una vez cada 5 o 10 años no pasa nada.
Y después, pues bueno, pues nos vamos a cultivos de siembra directa y de raíces. Aquí tenemos una zanahoria en la que bueno, sembrada después de solarizar. La nascencia es prácticamente perfecta y la calidad de la zanahoria suele ser bastante buena después de una solarización. Y aprovechando que tenemos el suelo en muy buenas condiciones después de una solarización, pues bueno, pues aprovechamos siembras directas, aunque no sean específicamente raíces, como son, por ejemplo, las espinacas, ¿vale? También hay que decir, y enlazaría un poco esto con el tema malas hierbas, que las malas, o sea, a medida que una parcela van pasando los años, lo normal es que se nos vaya infestando de semillas de malas hierbas, ¿vale? Entonces, en los primeros años, si somos cuidadosos y no dejamos que las malas hierbas granen, es decir, que la semilla cuaje, si quitamos las malas hierbas antes de que cuajen, podemos tener la parcela limpia perpetuamente, pero a medida que pasan los meses, pues las parcelas lo normal es que vayan ensuciándose de malas hierbas. Y en los primeros meses o en los primeros años después de la solarización, pues lo que tenemos es, o sea, aprovechamos para hacer cultivos de siembra directa. En la siembra directa, pues bueno, pues el problema que tenemos es que no tenemos ninguna ventaja respecto a las semillas de malas hierbas cuando sembramos, ya que sembramos una semilla y en el suelo tenemos semillas de malas hierbas. Con lo cual, el punto de partida es el mismo para la semilla de nuestro cultivo y para las malas hierbas. Con lo cual, vuelvo a la foto anterior, en una zanahoria que tiene un marco de plantación muy estrecho. Nosotros aquí en Valencia hacemos surcos de 60 centímetros de anchos y 2 líneas de cultivo por el lomo de cada surco. Con lo cual, las malas, o sea, eliminar las malas hierbas de manera mecánica y barata es complicado, porque no podemos mover todo el suelo. Y encima, la zanahoria es de crecimiento muy lento, ¿vale? Con lo cual, la zanahoria es el candidato número 1 después de la solarización porque es una raíz, porque es de siembra directa y tiene en sus fases iniciales el crecimiento muy lento. Le cuesta muchos días, muchas semanas, cubrir todo el suelo y hacer competencia a las malas hierbas, ¿vale? Las espinacas van más rápido y a medida que van pasando los meses, los años, pues vamos cambiando de cultivos y nos vamos a cultivos de plantación, o sea, de trasplante, en el cual las plántulas vienen de semillero en bandejas y bueno, y ya tienen unos 35, 45, 50 días de ciclo ya por delante. Con lo cual partimos con ese tiempo de ventaja respecto a las malas hierbas, ¿vale? Y después, pues bueno, pues podemos jugar también con la masa foliar de los cultivos y vamos cambiando a otros cultivos como son coles y demás en el que el porcentaje de sombra es más elevado, ¿vale? Y pues bueno, pues ya nos vamos a cultivos tipo el puerro o tipo una cebolla que se hace aquí en la costa del Mediterráneo, que es una cebolla que se hace en barbacoa. Igual que el puerro, lo que se hace es, a ver, uno de los parámetros de calidad de estos dos cultivos es la parte de raíz blanca que tienen. Es decir, a mayor longitud de tallo blanco,
mejor calidad tiene el producto, mejor calidad tiene el puerro y mejor calidad tiene esta cebolla, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, a medida que la planta va creciendo, vamos aporcándoles tierra, vamos tirándole tierra a la base del cultivo para, digamos, un poco fastidiarla, ¿no? Y que ella vaya creciendo en longitud. La parte subterránea, al estar cubierta de tierra y no poder hacer la fotosíntesis, pues bueno, pues se queda blanca, ¿vale? Y después, pues bueno, pues al final el cultivo de la cebolla pues lo tapa todo de esta cebolla en concreto. Y como los aporcados suelen ser entre 3 y 4 en cada cultivo, al mover el suelo estamos moviendo las malas hierbas, ¿vale? No estamos dejando que las malas hierbas crezcan. Y después, a medida que las parcelas se nos van ensuciando de malas hierbas, nos vamos a cultivos como la alcachofa, que tienen un marco de plantación mucho más amplio y que mecánicamente podemos mover mucho suelo y estamos eliminando las hierbas de forma barata, ¿vale? También hay que tener en cuenta que la alcachofa, pues bueno, por su arquitectura, por su morfología, pues bueno, pues no tiene tanta competencia de las malas hierbas como un cultivo, como un rabanito o una zanahoria que tiene un porte más bajo, ¿vale? Y bueno, y aquí hablaría ya de adventicias propiamente dichas. Es que el tema de las adventicias es uno de los temas que siempre que he ido a algún curso de agricultura ecológica, poca gente habla, ¿vale? Y a nosotros, en nuestro día a día, es una de las partidas de gastos más importantes que tenemos. Yo diría que es la que más me quita el sueño a mí y la que pone muy en peligro la rentabilidad de los cultivos. De hecho, aquí en la Huerta de Valencia, en la zona periurbana, pero pegado a la ciudad, está apareciendo la moda de gente de la ciudad que le gusta el campo y alquila su huerto urbano, que se llama, o su huerto que está cerca de casa, parcelas de a lo mejor 50, 70 metros, 30 metros cuadrados, y son parcelas para autoconsumo. Pues bueno, pues empiezan con mucha ilusión, pero cuando llega el verano se quieren ir de vacaciones y las malas hierbas no van de vacaciones, sino que en verano crecen mucho más deprisa, pues bueno, pues la gente suele abandonar y la mayoría de los abandonos la culpa la tienen las malas hierbas o las adventicias, ¿vale? Nosotros estamos acostumbrados a catalogar como mala hierba, pues bueno, pues plantas de este tipo. En este caso es una ortiga, pero bueno, técnicamente, o sea, una mala hierba puede que esté mal dicho, puede que esté, mejor dicho, adventicias, o lo que en realidad son plantas que se desarrollan en una localización no deseada. Es decir, en esta parcela tenemos una parcela recién plantada, a lo mejor 2 semanas de puerro. Por la foto debe de ser septiembre, en el que el cultivo anterior era calabaza, ¿vale? Como no todas las calabazas se recolectan, porque a lo mejor tienen alguna mancha o tienen algún corte o tal, pues bueno, pues se quedan las semillas y ahora lo que en verano es un cultivo, en invierno, pues bueno, pues puede ser una mala hierba, ¿vale? Nos pasa lo mismo con las patatas, ¿no? Las patatas que se nos quedan de la cosecha anterior, pues se nos convierten en mala hierba, ¿vale? Entonces, ¿por qué nos molestan las plantas que son distintas a lo que queremos cultivar? Bueno, pues que nos hacen competencia a nuestro cultivo y, pues bueno, pues compiten por el espacio útil, tanto aéreo como subterráneo.
Porque no hay que olvidar que el 50% o más del total de la planta son raíces, ¿vale? Nosotros estamos acostumbrados, yo el primero, a que llega una parcela y ve hojas, pero hay un 50% o más de parte de la planta que no la vemos, ¿vale? Bueno, una mala hierba, depende de la cantidad que haya, pues nos va a competir por la luz, nos va a competir por el agua y nos va a competir por los elementos nutritivos, ¿vale? Tienen otra característica, que suelen tener un crecimiento espontáneo, o sea, nadie las ha llamado para crecer, salen solas, y normalmente tienen una alta capacidad reproductora, ¿vale? Y también una alta supervivencia, si no, pues no serían malas hierbas. Suelen tener letargos o latencias pues largos y escalonados, ¿eh? Tienen germinación escalonada, con lo cual a lo mejor pensamos que un año hemos limpiado una parcela de una especie, no sé, de una ortiga, de una portulaca, y bueno, en un año no acabamos con el 100% de las malas hierbas, ¿vale? Y bueno, y tienen una gran facilidad de diseminación, ¿vale? Vale. Entonces, como he dicho antes, la solarización y la rotación, pues bueno, pues van un poco de la mano, y la solarización, pues bueno, pues como he dicho antes, también nos determina o sea, nos baja en gran cantidad el número de semillas de malas hierbas, ¿vale? Se hizo un trabajo final de carrera en la Universidad Politécnica de aquí de Valencia, y se estudió la reducción de malas hierbas que producía la solarización, ¿vale? Y bueno, y al final, pues, la conclusión era relativamente clara. Reduce a lo mejor un 90, un 95% el número de malas hierbas, pero reduce más las hierbas, las plantas de invierno que las de verano. Es decir, la portulaca, que es una especie de verano, y el amaranthus, que es una especie también de verano, pues bueno, pues resisten mejor las altas temperaturas, lógicamente, por eso son de verano, ¿vale? Entonces, pues la solarización funciona muy bien, también para portulaca, también para todo lo que son semillas, pero en especial para las semillas de invierno. Para la portulaca, pues bueno, pues a lo mejor no es suficiente 35 días de plástico, y a lo mejor te tienes que ir a 60, pero con 40-45 la reducción es bastante interesante, ¿vale? La solarización tiene un problema, y es el efecto borde, ¿vale? Esto es una parcela recién sembrada, en la que un poco adivinamos aquí a la parte derecha las líneas, las dobles líneas por surco de cultivo de zanahoria, ¿vale? Y vemos que, o sea, esta parcela se quitaron los plásticos y se sembró. Y vemos, por la foto debe de ser segunda quincena de agosto, primera de septiembre, y vemos que en la parte del borde, pues bueno, pues hay una gran cantidad de color verde, ¿vale? Y lo que vemos ahí es pues, la portulaca. La portulaca es lo que más aguanta, y sobre todo en el borde. ¿Por qué? Porque no podemos hacer, para sujetar el plástico a lo mejor nos llega hasta aquí, no sé si veis la flecha, hasta desde el muro hasta, o sea, llegaría entre el muro y el primer surco, ¿vale? Entonces necesitamos separarnos medio metro, 70 centímetros, para tener tierra para sujetar el plástico. Con lo cual, ahí la temperatura que hemos visto es que no se alcanza
tanta temperatura como en el centro de la parcela, ¿vale? Y entonces nos aparece la portulaca. Esta es otra foto de otra parcela en la que se quitó el plástico y enseguida se pasó la fresadora para sembrar la parcela. Vemos que a la parte derecha la tonalidad del suelo es diferente, es una tonalidad más clara que a lo mejor a metro y medio hacia la izquierda. Esto también se debe porque, aparte de que a lo mejor hay menos temperatura, como regamos para activar, o sea, se coloca el plástico y se riega para activar el suelo, pues bueno, pues lo que vemos es que notamos que se seca, aunque aquí esté cubierto de plástico, se seca antes esta zona que en el centro de la parcela. Con lo cual eso también puede influir a la hora de no tener el mismo resultado de eliminación de malas hierbas en el borde que en el centro de la parcela. Esto en el tema de plagas, sobre todo de agriotes, no lo hemos llegado a notar porque probablemente el agriotes, el gusano de alambre, no le hacen falta tantos días de plástico, tantos días de solarización. Creemos a lo mejor ahí que con 10 días o 15 tendría bastante. De hecho, aquí en verano, aquí en nuestra zona, mi abuelo decía que si querías controlar el agriotes, que en verano que labrases la parcela cada 15 días. ¿Con eso qué estabas haciendo? Lo que estabas haciendo es que te aprovechabas de que el agriotes, sus larvas, tienen una movilidad muy pequeña y entonces si la sacas a la superficie, en verano aquí en el mes de julio puedes tener la tierra a las 3 de la tarde a 40 grados. Eso se ve que no le sienta muy bien al agriotes. Es decir, el gusano de alambre o el agriotes soporta mal el calor, sin embargo la portulaca lo soporta perfectamente, ¿vale? Y bueno, y después de solarizar, también nos hicieron un estudio en octubre del año 19, del 2019, y bueno, y se vio qué porcentaje de plantas, o sea, se vio las especies que estaban presentes y en qué porcentaje. No es que, o sea, parece que tengamos muchas malas hierbas, pero tampoco es así, porque todas están en un porcentaje muy bajo, excepto el sonchus, que el sonchus es una especie que tiene una gran diseminación por el viento. El sonchus es esta planta, vemos este tipo de flor y vemos que cuando la flor madura se abren las flores y cada semilla tiene unas pilosidades que cuando madura del todo el viento las transporta a varios metros. Con lo cual es muy fácil que se nos infeste la parcela de sonchus al mes siguiente de tenerlo solarizado. Pero bueno, esto forma parte del juego. De hecho, vemos que el sonchus tiene un ciclo muy rápido y aquí, o sea, se disemina muy fácil y es muy rápida. Tiene un ciclo muy corto y de hecho aquí en esta parcela vemos que todo lo poco que hay, porque no es que haya mucha hierba, todo lo poco que hay es sonchus. ¿Vale? Y bueno, a la hora de controlar las malas hierbas, pues nos vamos a basar nos vamos a valer de varios aspectos. Lo mejor pues son los medios mecánicos y sobre todo, o sea, porque eliminamos hierbas de manera relativamente barata, ¿vale? Pero necesitamos marcos de plantación anchos, ¿vale? Por ejemplo, aquí dentro de las alcachofas podemos hacerlo con la máquina que utilizan en jardinería para cortar césped, en la cual lleva un cabezal que gira
a altas revoluciones y se le ponen 2 o 4 hilos de plástico que cortan la hierba. Esto lo podemos hacer en una alcachofa o en un marco de plantación muy amplio. Pero nuestra oferta de producto es amplia y variada. Y tenemos cultivos como la espinaca o la zanahoria que tienen una alta densidad de siembra. Y encima son de siembra directa, ¿vale? Ya hemos dicho antes que aprovecharemos parcelas que estén relativamente limpias para poner los cultivos de siembra directa. Si colocamos un cultivo de siembra directa en verano en una parcela en la que, o sea, que tenga gran cantidad de semilla de malas hierbas, pues bueno, pues la rentabilidad se nos va a ir eliminando malas hierbas, ¿vale? Y bueno, en el mercado existen cada vez más pues, herramientas, aperos de precisión de cara a eliminar malas hierbas de manera relativamente barata. Se puede hacer de manera manual, pero es que aquí en España los costes laborales son relativamente altos. Se tiene una gran carga fiscal, una gran carga de seguridad social, de riesgos laborales, que encarecen muchísimo la mano de obra, ¿vale? Entonces tenemos que buscar otras alternativas, otros métodos, ¿vale? A ver, estas fotos las he visto de internet y bueno, son máquinas que están bien, pero el aplicarlas a nuestro cultivo o a nuestro terreno no es lo mismo un terreno arcilloso como un terreno arenoso, como parece que sean los de la foto, a nuestros terrenos que son un poco más pesados, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues nosotros nos hemos adaptado y nos hemos, digamos, hecho nuestros propios aperos, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues tanto la zanahoria que es de siembra directa y alta densidad de plantación, pues bueno, pues la cebolla también es uno de los cultivos que aunque aquí la mayoría ya prácticamente aquí en la Huerta de Valencia se hace todo de trasplante, es un cultivo de alta densidad de plantación. Aquí vamos a lo mejor a 50.000 plantas hectárea, más o menos. En invierno es un cultivo muy lento y es un cultivo con poca capacidad de hacer sombra, es decir, hace poca sombra al suelo, con lo cual las malas hierbas siempre están en marcha, ¿vale? Siempre están saliendo malas hierbas. Entonces, pues bueno, pues lo que hacemos es trabajar con motocultores y hacer muchos pases entre líneas, ¿vale? A ver si va el vídeo. Imagino que lo veis bien. No sé si se escucha yo por lo menos escucho. Se escucha. Y bueno, de ahí vemos que el motocultor nos está pasando la parte más baja del surco, lleva una cuchilla a cada parte y después entre líneas lleva también en el lomo del surco lleva también una cuchilla que nos mueve el suelo y nos corta las hierbas que hay entre medio del surco, ¿vale? Esto no es una cosa para mañana, nos ha costado pues el cortar y pegar hierro hasta que sacamos las cuchillas adecuadas a cada cultivo, ¿vale? Y esto es un poco de cómo nos quedaría la parcela después de haber pasado la máquina. Lo que nos queda verde, en este caso, son patatas del cultivo anterior, ¿vale? O sea que las patatas aquí se nos convierten en malas hierbas y todo esto hay que eliminarlo manualmente,
pero si no pasamos el motocultor, pues bueno, pues el eliminarlo todo manualmente es muy complicado, es muy caro. Complicado no, caro. Vale, en cultivos de trasplante y a una sola fila, pues bueno, la cosa se nos hace un poco más sencillo. Aunque el motocultor es el mismo, le cambiamos parte de los aperos, ¿vale? Y utilizamos este apero, lo de delante y lo de atrás es lo mismo que llevamos en la cebolla. Lo que pasa es que al medio cambiamos por unos discos que tienen unas puntas de plástico flexible. Entonces, le llamamos nosotros los dedos, ¿vale? Son dedos flexibles que aquí tenemos un vídeo de cómo funciona. Este es un vídeo de no hay cultivo aquí en este caso, y ahora os explicaré un poco. Y aquí pues, bueno, veis que el movimiento lo da el motocultor. El motocultor arrastra y hace que los dedos giren y eliminen las malas hierbas, que tienen que ser pequeñas. Si las malas hierbas son grandes, no hacemos nada. Aquí en este caso estábamos... este es lo mismo. Aquí lo que estábamos es preparando una parcela esta semana para plantar pimiento. Julio ha dicho antes que unas veces utilizamos acolchados y otros no. En febrero utilizamos acolchados. Ahora no utilizamos acolchados, aunque aquí a la parte derecha estábamos haciendo una prueba de un acolchado biodegradable de papel. Aquí lo que hicimos es, ahora temperatura tenemos suficiente, hasta incluso tenemos demasiada para el cultivo para las primeras fases del cultivo del pimiento. Ahora lo normal es que a las 3 de la tarde aquí alcancemos temperaturas del suelo de 35-40 grados en suelo seco, ¿vale? Si nosotros realizamos la plantación con un suelo seco, el pimiento sufre. El pimiento sufre en junio. En febrero en Valencia no sufre. En febrero en Valencia tienes que ponerle un acolchado negro para calentarle el suelo y encima ponerle microtúnel. Ahora, si pones acolchado y pones microtúnel, matas el cultivo, matas el pimiento. Ahora tienes que ser al contrario, tiene que ser bajarle la temperatura del suelo al máximo posible y no calentarlo más, es decir, no le ponemos microtúnel. Lo que hicimos es marcar el terreno, extender gomas de goteo y regar abundantemente lo que es la línea de cultivo. Y a los 4 o 5 días lo que hicimos es pasar la máquina esta, porque seguro que en 4 o 5 días había hierbas germinando y esas hierbas iban con ventaja respecto a nuestro cultivo. Con lo cual aquí, digamos que hemos hecho 2 cosas. Reducir la temperatura del suelo con el riego y hacer una falsa siembra de malas hierbas. O sea, hacer una falsa siembra que nos la cargamos y eliminamos esas malas hierbas, ¿vale? Eso en el caso de cultivos, o de surcos de 60 centímetros. La misma filosofía para patatas, que aquí las hacemos en mesetas de 1,20 y 2 filas. Pues bueno, pues aquí hacemos lo mismo. Aquí llevamos con tractor y la filosofía es un poco la misma que la de la cebolla. 2 rejas grandes y una reja y una cuchilla por encima por el lomo de la meseta, ¿vale? Pero bueno, hay más, en el mercado hay más cosas. Esto yo lo he visto trabajar, pero no sé yo si a nosotros nos acopla. Pero bueno, a lo mejor alguno de los que me está escuchando, sí. Esta es una máquina que aquí está la página web, en el bastidor de la máquina. Esto es de internet. Y bueno, y aquí es, digamos, como un cultivador de muchísimas varillas con una tensión
de varillas que podemos nosotros elegir. La máquina creo que tiene opción hasta 10 tipos diferentes de tensión. A más tensión elimina más cantidad de malas hierbas, pero también nos fastidia más al cultivo. Tanto los dedos como esta máquina de varillas, el concepto es que se juega con la fortaleza del cultivo y la debilidad de las malas hierbas, ¿vale? Aquí vemos un vídeo de la máquina trabajando patatas a una sola fila y elimina las malas hierbas que tienen que ser pequeñas, porque si son grandes no les hacemos nada. Y este es un vídeo que me envió el distribuidor de la máquina. Entonces, está eliminando... La hierba que están haciendo, elimina la hierba que están haciendo. Si la hierba tiene 10 centímetros ya no la elimina. Los brotes que están justo bajo la superficie. No sé si se oye lo que está comentando el que está haciendo el vídeo. Sí, se oye, Fermín. ¿Se oye? Ah, vale. Bueno, y la máquina, pues bueno, pues es muy versátil y se le pueden hacer diferentes combinaciones. Cada uno hace cada uno adapta la máquina a su cultivo y a sus necesidades, ¿vale? Esta es una máquina ya con tractor y aquí le podemos poner ancho de máquina el que queramos. Mientras tengamos potencia de tractor y superficie, la máquina digamos que va a módulos, ¿vale? Vale, a medida que nos vamos a cultivos de verano, pues los marcos de plantación son más amplios y podemos pasar motocultores que nos mueven el suelo y nos eliminan malas hierbas. Aquí digamos que estaríamos también en el concepto de una falsa siembra. Y lo que tenemos que hacer, ir con cuidado con esto, es que esto es muy barato, pero puede ser contraproducente si el tamaño de la hierba, el sonchus, es grande y la semilla ya ha granado, ya ha alcanzado su madurez botánica, ¿vale? Entonces lo que estaríamos haciendo es una siembra verdadera de malas hierbas. Bueno, esto también es lo mismo, un poco en el cultivo del espárrago, pues cultivos de marcos de plantación amplios, tenemos una gran defensa para eliminar malas hierbas de manera barata, ¿vale? Aquí quería hacer esta reflexión y es que la escarda mecánica se ha utilizado tradicionalmente en la huerta, ¿vale? No es una cosa que hayamos inventado nosotros. Esto yo se lo he visto hacer a mi abuelo desde que yo era un niño. Aparte de eliminar las malas hierbas, lo que estamos haciendo es cerrar las grietas del suelo que se provocan por la lluvia o por el riego, ¿vale? ¿Qué consecuencias tiene cerrar estas grietas? Pues bueno, pues que aquí en Valencia tenemos un viento muy seco y en verano es muy cálido, que es viento de poniente, viento del oeste. Nosotros estamos a la parte este de la península ibérica, con lo cual si nos vienen vientos del oeste, son vientos que habrán entrado por la zona de Portugal muy húmedos, pero cuando llegan aquí y han atravesado toda la península, son vientos muy secos, ¿vale? Entonces, ese viento seco en verano, si la tierra está cuarteada, si está agrietada, nos reseca la capa superficial del suelo de una manera muy agresiva y nos vemos obligados a regar, ¿vale? En invierno se consigue que el suelo mantenerlo un poco más caliente. O sea, conseguimos que la temperatura del suelo se enfríe menos, o sea, baje menos en el caso de una helada, ¿vale? Y también lo que sí que está claro es que por esas grietas se evapora el agua y lo que hacemos es, si esas grietas las rompemos, lo que hacemos es reducir la evaporación del agua del suelo, ¿vale? Esto nos permite manejar mejor el suelo y
si cerramos las grietas en las primeras fases del cultivo, la evaporación del agua del suelo es más lenta, ¿vale? Entonces no nos vemos obligados a regar porque la planta no sufre, y lo que hacemos es forzar a la planta a que desarrolle un potente sistema radicular, ¿vale? Que ese sistema radicular, cuando es pequeña, no le va a hacer mucha falta porque las raíces abastecerán de agua a las hojas fácilmente, pero cuando la planta esté en fases de engorde, en fases de maduración de frutos o en fases de acogollado, en el caso de una lechuga, pues bueno, pues nos pueden aparecer, si en ese momento se nos dan vientos de poniente, vientos secos, nos aparece el tip bar, ¿vale? El tip bar en el caso de la lechuga es la necrosis del borde de las hojas, y en el caso de pimientos y tomates también, pues bueno, pues vemos las manchas que nos aparecen en el ápice de los frutos, en la punta de los frutos, ¿vale? Técnicamente esto es una carencia de calcio, pero es una carencia de calcio inducida, ¿vale? Por mucho calcio que apliquemos, si hace un viento de poniente y las raíces no son capaces de suministrar toda el agua que está evaporando la planta, las aplicaciones de calcio tienen dudosa eficacia. Sin embargo, si tenemos un buen sistema radicular y en previsión de vientos de poniente regamos abundantemente, no quiero decir que no tengamos cero incidencia de tip bar, pero sí que reduciremos en gran porcentaje esta fisiopatía, ¿vale? Es decir, que el eliminar las malas hierbas mecánicamente y mover el suelo tienen este efecto indirecto, ¿vale? Me refiero a estas grietas del suelo, y aquí, pues bueno, pues esta parcela no es nuestra, pero me paré para hacer la foto porque esta col recién trasplantada, pues bueno, justo le había tocado vivir en el borde de una grieta, ¿vale? Si esto viene poniente o tal, pues se seca mucho antes ese sistema radicular y nos vemos obligados a regar antes, ¿vale? Esto es una parcela convencional y encima vemos que estas plantas están un poco así como quemadas las hojas, no sé si se ve, porque se aplican herbicidas. Y son herbicidas que si movemos el suelo pierden la eficacia, tipo el oxifluorfen. Con lo cual, en convencional es no mover el suelo. Nosotros es al contrario. No utilizamos herbicidas y nos vemos obligados a mover el suelo para eliminar las hierbas mecánicamente. Pero bueno, también manejamos el riego. Con el manejo del riego también podemos jugar con las malas hierbas, ¿vale? Nosotros durante el cultivo regamos con riego localizado, con riego por goteo, aunque en muchas parcelas, en la mayoría de las parcelas, tenemos la opción del riego a manta, que lo utilizamos sobre todo para solarizaciones y para riegos a lo mejor en verano, ¿vale? Pero riegos de la parcela sin cultivo. El día de la plantación, cada surco tiene su fila, ¿vale? Pero a medida que va creciendo el cultivo, vemos que podemos jugar. Al principio ponemos la goma, está en el lomo del surco, al lado de la planta, y a medida que la planta va creciendo y ya cuando no va a entrar el motocultor a hacer escardas mecánicas, pues lo que hacemos es bajar la goma, estamos alejando el agua líquida del cuello de la planta, que nos puede en invierno sobre todo dar problemas de botrytis por exceso de humedad. Alejamos el agua líquida y lo que podemos hacer es sacar una goma así, una no. Con una goma podemos regar 2 surcos de cultivo. Mientras no llueva, seguro que tenemos muchísima menos nascencia de malas hierbas. Y bueno, y también lo que he comentado antes de los puerros, que son cultivos en los que se aporca el suelo y se mueve mucho el suelo 3 o 4 veces porque lo necesita el cultivo. Y bueno, indirectamente estamos eliminando malas hierbas y
A ver, vale. Aquí un poco me he repetido. Y después también podemos jugar con cultivos de alto sombraje. Es decir, por ejemplo, el hinojo. El hinojo es un cultivo de plantación a una línea por surco. Hemos eliminado una goma sí, una no, y una vez superamos las primeras fases de cultivo, al contrario que la cebolla, aquí la cebolla, antes he dicho que poco porcentaje de sombra tiene, el hinojo no, el hinojo tiene cubre todo el suelo, sombrea todo el suelo, con lo cual ahí no germina, bueno, si germina alguna mala hierba no va adelante, ¿vale? Y ya con los cultivos, pues bueno, pues podemos jugar en parcelas que tengan gran cantidad de mala hierba. Aquí rompo la regla con una excepción, ¿no? Podemos jugar con ciclos de cultivo muy corto, por ejemplo, como es el rabanito. El rabanito ahora, sembrado aquí en Valencia, en esta época, si sembrásemos rabanito hoy, en 20-25 días está para recolectar. Con lo cual, casi que crece más rápido que las malas hierbas, ¿vale? O bien, si tenemos una parcela muy sucia con gran cantidad de malas hierbas, pues bueno, pues nos vamos a una alcachofa, a una alcachofa que tiene un gran porte, difícilmente le van a hacer sombra las malas hierbas y podemos eliminarla tanto con motocultor como con desbrozadora de hilo, ¿vale? Y después, pues bueno, pues en cultivos de verano de grandes marcos de plantación, pues bueno, pues se puede mecánicamente con tractor, se pueden eliminar malas hierbas y después podemos jugar en verano, que son cultivos de grandes marcos de plantación con los acolchados, ¿vale? Siempre y cuando las temperaturas no lo permitan. Los acolchados pueden dar para otra sesión, ¿no? Tenemos acolchados blancos por una parte, negros por la otra. Teóricamente, si ponemos la parte blanca a la parte vista, teóricamente se calentará menos el suelo. Hay teorías que dicen que reflejan más la luz y hacen que el cultivo en días cortos funcione más rápido. Hay estrategias para control de pulgones con los acolchados según lo que reflejan. Es decir, hay infinita cantidad. Pero bueno, los acolchados, sobre todo los plásticos, ahora, por lo menos aquí en España o en Europa hay guerra contra el plástico y bueno, y al final el plástico pues es un subproducto, ¿no? Y pues bueno, pues ahora en los últimos años estamos viendo otro tipo de plásticos, plásticos, si nos vamos al tema láminas de plástico, estamos utilizando plásticos que no provienen del petróleo, sino que vienen de fécula de maíz, fécula de patata, o sea, la materia prima es origen natural y son biodegradables, no hay que sacarlos de la parcela. Y ahora lo último que estamos probando es acolchados de papel. Esto es papel que por una parte es en la fila del fondo tiene un color marrón clarito, es un color cartón. Por una parte es color crudo y la otra parte está tintado de negro, ¿vale? El tintarlo de negro es para que pase menos luz, porque parece ser que algo de luz pasa si no se tinta y sale mala hierba, y con el acolchado de papel y tintado parece ser que no sale mala hierba. Se puede colocar mecánicamente y bueno, tiene un inconveniente que es el precio. De momento está bastante caro, pero bueno, pero ahí estamos con el acolchado, ¿vale? En bibliografía, pues bueno, pues aparece el tema quemadores. Yo no los veo para nuestra zona porque regamos con goteo,
y entonces, pues bueno, pues tengo dudas respecto a qué pasaría con nuestras gomas de goteo. Y bueno, también pues si tienes que manejar, tienes que llevar una bombona de gas, pues no sé, como que da un pelín de miedo. Y después, pues bueno, pues hay otros tipos de herbicida como son a base de ácido acético, a base de ácidos autorizados en agricultura ecológica, pero bueno, de lo poco que he visto yo, de dudosa eficacia y carísimos, ¿vale? Y ahora un poco pasaría al tema plagas y enfermedades, de cómo las manejamos o cómo intentamos esquivarlas, ¿no? En agricultura ecológica tenemos una asignatura pendiente, que es el pulgón en cuanto a plagas y el mildiu en cuanto a enfermedades, ¿vale? En cuanto a plagas, el pulgón, pues bueno, pues nos puede hacer daños, depende de dónde sea, ¿no? Pues si en acelgas nos hará más daños que en un pimiento, porque en la acelga vendemos la hoja. En un pimiento vendemos el fruto y toleramos un umbral de plaga más alto que si lo que vendemos es una hoja, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a controlar? Pues bueno, pues no sabemos exactamente cómo, siempre estamos cambiando, pero tenemos claro cómo no, ¿vale? ¿Cómo no queremos hacerlo? Pues de esta manera que os presento en el gráfico, no. Aquí a la izquierda tenemos unos productos químicos convencionales de una multinacional, ¿vale? Y a la derecha tenemos depredadores, botecitos de depredadores o sobres con depredadores de la misma casa comercial que nos está vendiendo los productos químicos. Es decir, están viendo el mercado y en lugar de vendernos el paquete o la botella con clorpirifos, pues ahora nos van a vender el botecito con los depredadores. Con lo cual, no queremos entrar en la convencionalización de la agricultura ecológica, es decir, por ahí no, porque si no, al final yo me veo así, con esta, me veo como el burro que le atan la zanahoria a un palmo y nunca, y por mucho que corra, nunca llega, ¿vale? Entonces, queremos cambiar el planteamiento, ¿vale? En convencional, a la hora de tratar las plagas, el planteamiento es lineal, y tan lineal como que se ha sustituido todo el conocimiento del agricultor por recetas puntuales en el tiempo que se reducen a el fitosanitario autorizado para el cultivo que tengamos. Pero en ecológico, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, pues con ecológico tenemos, pues bueno, pues con nutrición algo podremos hacer, con las rotaciones podremos hacer mucho, ¿vale? No repitiendo cultivos podemos hacer mucho y sobre todo con los que nos van a mantener las plagas en un nivel que no nos causen daños económicos son los auxiliares, ¿vale? Entonces, nos aparece el concepto control biológico. Imagino que todo el mundo conoce cuál es la definición de control biológico y simplemente es la disminución de una población causada por el crecimiento de otros enemigos naturales. Entonces, lo típico, pues bueno, pues el pulgón lo suele controlar la mariquita, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que el pulgón, primero aparece el pulgón, aunque las gráficas de población del pulgón y la mariquita tienen la misma forma, vemos que van desplazadas en el tiempo unos días o unas semanas. Es decir, primero aparece el pulgón y como tiene el campo libre, pues crece todo lo que quiere. Hasta que la mariquita se da cuenta que hay pulgón y empieza su crecimiento y
a la medida que empieza el crecimiento de la población de mariquita, baja el del pulgón. Y así, aumenta, o sea, aumenta mucho el crecimiento de la mariquita, la población de la mariquita, baja el del pulgón hasta el punto de que la mariquita muere de hambre. El pulgón vuelve a crecer y así. Nosotros esto creemos que podemos manejarlo, ¿vale? Y podemos hacer algo para mejorar este control biológico, ¿vale? Entonces, ideas, ¿vale? Porque aquí no hay recetas, aquí hay ideas que se lanzan. Lo primero que tenemos que hacer es conocer qué hay en nuestra parcela, ¿vale? Entonces, si tenemos esta hoja de calabacín, esto es el envés de una hoja de calabacín y la vemos así a bote pronto, pues nos podemos poner muy nerviosos porque vemos que hay mucho pulgón, y es verdad, pero nos podemos tranquilizar bastante si vemos que hay unas bolitas que son más grandes que el pulgón, de color marrón clarito o un color crema, y estos son pulgones que están parasitados, ¿vale? Ha venido una avispilla, ha picado el pulgón y le ha puesto un huevo dentro, ¿vale? Y ahí se incuba el huevo de la avispilla, ¿vale? Ese pulgón ya está fuera de juego, ese ya no nos causa daño. Pero es que además vemos que hay manchitas de color naranja, ¿vale? Y estos son cecidómidos, estas manchitas de color naranja. Estas larvas, son asesinas en serie de pulgones. Esta hoja con este nivel de cecidómidos y teniendo en cuenta que tenemos más de un depredador que está bajando la población de pulgones, aquí en esta parcela lo normal es que el pulgón se quede dominado en una semana, ¿vale? Con lo cual aquí, no haciendo nada, el pulgón se quedaría controlado, ¿vale? También, pues esto es una larva de crisopa, y que está dándose un festín a base de huevos de escarabajo de la patata. Yo nunca pensaba que la crisopa iba a ser depredador del escarabajo de la patata, por el tamaño, ¿no? Porque la larva de crisopa es pequeña y el escarabajo es muy grande. Pero bueno, lo que le gusta es la tortilla de huevos de escarabajo de patata. Con lo cual, si nos reduce la población inicial de escarabajo, pues bueno, todo ayuda, ¿vale? Entonces, conociendo todo esto, pues podemos quedarnos más tranquilos, ¿vale? Y bueno, hay que tener en cuenta que los auxiliares han estado presentes desde que el mundo es mundo. No son como los productos químicos, no son productos químicos de síntesis que nacen de un laboratorio y a lo mejor hace un siglo no existían moléculas que hoy existen. Pues bueno, por los depredadores han existido, digamos, toda la vida. Y mejoraremos el control biológico solo con el hecho de no matar, ¿vale? Porque si yo, por ejemplo, tengo mi cultivo de alcachofa y viene la plaga a comérselo, pues bueno, pues si yo solo conozco la plaga y no conozco los depredadores que me van a bajar la población de esa plaga, yo, como soy muy buen técnico y muy buen agricultor, pues y a mí me han enseñado a que las plagas se controlan pulverizando, ¿vale? Pues sí, es verdad. Yo puedo matar, yo puedo controlar las plagas pulverizando, pero a lo mejor soy inconsciente de que me estoy cargando también a todos los depredadores que están controlando la plaga que me está haciendo daño, ¿vale? Y ¿qué pasa? Pues que al eliminar los depredadores le estoy dando carretera abierta a los individuos que con el tratamiento no he logrado matar, ¿vale? Porque lo que hay que tener en cuenta es que un tratamiento, por muy convencional que sea, nunca tiene una eficacia del 100%. Si superamos el 90%, yo creo que nos podemos dar por contentos, ¿vale? Y bueno, también lo que podemos hacer es a los auxiliares, pues alimentarlos, ¿vale?
¿Por qué? Porque hay estudios que dicen que si yo tengo un pulgón de la foto del calabacín que os he presentado antes, que un pulgón parasitado que tiene los huevos de la avispilla del depredador dentro, ¿vale? Se cumplen los días de incubación de la avispilla y sale la larva, ¿vale? Pues, ¿qué pasa? Que si la larva no tiene nada que comer, si no tiene pulgones que parasitar, pues bueno, pues en 48 horas morirá, ¿vale? Pero si no tiene un buen depredador, si no tiene plaga de la que alimentarse, pues bueno, puede subsistir con azúcar, ¿vale? ¿Y el azúcar qué hace? Incrementa la esperanza de vida hasta 20 veces. Es decir, podemos multiplicar, podemos llegar a, digamos, a 96 días de supervivencia de la larva sin pulgón, sin plaga que depredar, ¿vale? Si se alimenta con azúcar. Incrementa también el periodo reproductivo del depredador y aumenta la velocidad de maduración de los huevos, ¿vale? Es decir, que si yo alimento con azúcar a los depredadores, en ausencia de plaga, pues bueno, pues tendré mayor población de depredadores, ¿vale? ¿Y cómo se consigue eso? Pues bueno, pues los azúcares suelen estar en el néctar y en las flores que tengamos en la parcela, ¿vale? Vale, entonces ahí entraría el concepto setos que podemos ver más adelante. Es decir, que podemos manejar nuestra finca, nuestra parcela, si en los bordes buscamos tener flores, que aparte de tener un cambio estético, pues bueno, pues alimentan a los depredadores, ¿vale? Y bueno, esta foto me pareció graciosa, esta la hice yo, y esta es una ortiga, una mala hierba, en la que había muchas larvas de la mariquita, de la coccinela, ¿vale? Siempre que he visto ortigas, he visto coccinela, o sea, estas larvas de la coccinela sectepuntata, ¿vale? Y bueno, también está el tema de introducir auxiliares, bien atrayéndolos o bien liberándolos, ¿vale? Esta parte es costosa, la de introducir auxiliares, y esto es un trabajo que hizo el hijo de Julio, el que os he hablado antes, en la que teníamos un cultivo de fresa en invernadero, ¿vale? Entonces, pues bueno, teníamos el problema de la araña roja, de la Tetranicus, y en ecológico no había manera de controlarla. Hasta que al final pues nos hablaron de los fitoseidos y aquí sí que liberamos el Phytoseidus persimilis. ¿Y qué pasa? Que veíamos que relaciones de 1,9 o inferiores a 1,9, un fitoseido, 9 arañas, la población se controlaba, ¿vale? Si relaciones superiores a 1,9, 1,10, había que soltar más bichos soltar más depredadores, hasta que consiguiésemos relaciones inferiores a 1,9, 1,10, ¿vale? Todo esto vale dinero y todo esto pues nos ha funcionado dentro de invernadero. Todo lo que hemos hecho fuera, en pulgones, en calabacín, en araña fuera de invernadero, en aire libre, no nos ha funcionado. Históricamente siempre habíamos hecho la fresa en invernadero y siempre nos había aparecido el problema de la araña. Este año hemos cambiado y hemos puesto la fresa al aire libre y la araña no ha causado ningún daño, es más, no hemos visto ningún foco. Es decir, alguien la ha controlado y no hemos sido nosotros.
¿vale? Y bueno, y la introducción de enemigos naturales, pues bueno, no quiero decir que no funcione, pero lo que quiero decir es que a nosotros no nos ha funcionado a nivel de parcela, a nivel de agricultor, a nivel de finca, pero que sí que ha sido una gran solución históricamente en España. O sea, hace un siglo aproximadamente se trajo para una plaga, para la cochinilla canalada de los cítricos, se trajo el Nobius cardinale, creo que era, de Australia. En la década de los 70, hace unos 50 años, pues también en cítricos para la mosca blanca se trajo el Cales noaki de Sudamérica. Y ya más recientemente, a finales del siglo pasado, a finales de los 90, el minador de los cítricos se consiguió controlar con depredadores traídos de Asia. Hoy por hoy es difícil que estas tres plagas, que en sus años fueron plagas muy importantes, hoy por hoy no son plaga. Es decir, que los enemigos naturales, o sea, el importar enemigos naturales sí que funciona, pero a nivel de agricultor hay poca, o sea, nosotros a nivel de agricultor poco podemos hacer, ¿vale? O sea, hay que centrarse en manejar la parcela, manejar la finca, no matar lo que tenemos, más que intentar liberar, a no ser que estemos trabajando en invernaderos. En invernaderos a nosotros sí que nos ha funcionado, al aire libre no. Y bueno, también otro de los pilares fundamentales para el control biológico es la diversidad, ¿vale? ¿Y cómo influye la diversidad? Pues bueno, pues la diversidad nos influye a la hora de bajar las poblaciones de plaga o tener menos incidencia de plaga, es que en una plaga el macho y la hembra se suelen localizar por el olor, por feromonas, ¿vale? Entonces, si tenemos una parcela, vamos a suponer, de 1 hectárea que está únicamente plantada de patata, pues bueno, pues la patata emite un olor y solo emite ese olor, ¿vale? Con lo cual, el macho y la hembra se van a localizar fácilmente porque el macho o la hembra emitirán feromonas que atraerá al sexo contrario, ¿vale? Pero si yo tengo una gran oferta de producto que se traduce en una gran diversidad en la parcela, voy a tener las parcelas con este aspecto, ¿vale? Entonces, las coles van a oler de una manera, el apio va a oler de otra manera, las lechugas van a oler de otra manera y las feromonas que emitan los insectos se van a ver enmascaradas dentro de la parcela y se van a encontrar con más dificultad. Esto no quiere decir que no vayamos a tener plaga si mezclamos los cultivos dentro de la parcela. Lo que bajará es la incidencia de las plagas. No serán tan agresivas. Y hasta incluso a lo mejor puede que no nos provoquen daño comercial. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por ahí? Vale. Y bueno, y aquí también otra idea es, en el tema de la diversidad, es que tenemos la grandísima suerte de que las plagas son específicas de los cultivos. Es decir, el pulgón de la lechuga afecta solo a la lechuga, ¿vale? El pulgón de la col afecta solo a la col, que bueno, que sí, que afectará a la col rizada y a la col lisa y al brócoli y a la coliflor, pero ese pulgón es probable que no me afecte al apio, ¿vale? Pero lo que sí que son específicas son las plagas, aunque sí que hay pulgones que atacan a más de un cultivo,
Pero lo que sí que son muy generalistas son los depredadores, aunque también hay depredadores que prefieren una especie de pulgón que otra, pero el depredador que controla el pulgón de la lechuga generalmente es el mismo que el que controla el pulgón de las coles o el pulgón del apio o el pulgón del alcachofa, ¿vale? Con lo cual, si tengo pulgones en la lechuga y al lado tengo coles, pues bueno, pues me está ayudando, la diversidad de los cultivos me está ayudando a bajar la población de pulgón. Esto no quiere decir que aquí en Valencia tengamos 2 o 3 semanas en primavera que lo pasemos muy mal con el tema pulgones, pero bueno, muchísimo menos de lo que en un principio se pueda pensar, ¿vale? Y después, pues bueno, pues estaría para mejorar el control biológico, tenemos una gran baza que son los setos, que ahora por lo menos, no sé cómo vamos de tiempo o hasta cuándo se me permite excederme o hasta... La idea, ¿Sí? Julio, es dejar como unos 15 minutitos para las preguntas. O sea que yo creo que 10 minutitos más de chat de ponencia podemos alargarlo. Vale. Bien, pues entonces lanzo una idea. A ver, setos la dejo ahí aparcada un momentito y en el último caso aplicaría fitosanitarios autorizados caso de verme desbordados y ya no saber qué hacer, ¿vale? Pero en el caso de pulgones, hicimos en su día una prueba de varias piretrinas naturales autorizadas en ecológico en alcachofa y evidentemente dejamos un control, ¿vale? Esto lo hizo la Universidad Politécnica y se hizo un trabajo final de carrera. Y os lo resumo un poco rápido. Las piretrinas eran todas naturales, ¿vale? Y cada una tenía un precio. Veíamos que unas al día siguiente del tratamiento, al día 1, unas funcionaban, o sea, el control era lo que más pulgón tenía y otras funcionaban mejor que otras, ¿vale? O sea, unos productos mejor que otros. Al segundo día, al octavo día, las poblaciones más o menos igualaban, ¿vale? Pasaba lo mismo al día 7 y al día 14. Al final pasaban 3 semanas y lo que nos dábamos cuenta era que los testigos era lo que mejor estaba. Estaba mejor que cualquier tesis. Y la explicación que le encontramos es que en esas 2-3 semanas se había sentado, o sea, no habíamos molestado nosotros con los tratamientos a los depredadores y era el tiempo que les hacía falta a los depredadores para controlar a nuestros pulgones. Donde habíamos tratado teníamos más población, teníamos más plaga que en los testigos, ¿vale? Y bueno, y si nos dedicamos a tratar, tendremos que mejorar nuestra máquina. Aquí hicimos una prueba casera de barra de tratamientos en la que en la alcachofa pues intentamos hacer un arco porque los productos ecológicos, la mayoría de ellos suelen ser de contacto, ¿vale? Entonces, pulgón que no tocas, pulgón que no matas. Con lo cual, pues bueno, pues hay que intentar llegar a tocar el pulgón porque si lo tocamos con cualquier producto se suele matar. El problema del pulgón es tocarlo. Porque el pulgón lo primero que hace es atacar al brote, le gusta mucho el brote, y lo primero que hace es deformar el brote y esconderse, con lo cual no hay manera de llegar a él con agua, ¿vale? Y nada, y entonces a ver un poquito el tema setos, márgenes y manejo de infraestructuras y bueno, setos o infraestructuras ecológicas, como llaman los técnicos, pues bueno, pues no son elementos directamente productivos, pero que bueno, que sí que nos aportan grandes beneficios, aunque no sean directos, ¿vale? Por ejemplo, aquí en España, cuando viene el Comité de Agricultura Ecológica a ver nuestras parcelas, pues bueno, pues parece que los ecológicos seamos los malos y tengamos que aislarnos del vecino, ¿vale?
para que el vecino no nos contamine. Pues bueno, pues hoy por hoy toca aislarse, pero lo que hay que hacer es que el vecino no me contamine a mí, o sea, que lo haga él. Yo estoy en mi casa y yo no contamino a nadie, yo lo hago bien, me tengo que aislar, no sé. Pero bueno, hoy por hoy la legislación está así y un seto pues nos vale para eso. Y, como he dicho antes, es un alimento para parasitoides y adultos, para parasitoides de adultos y de depredadores, y después también es un refugio para pasar momentos críticos o bien del año o bien de la parcela. Es decir, a ver, bueno, y también para el mantenimiento de poblaciones aceptables del fitófago. Es decir, en el seto puedo tener alimento puedo tener pulgones que no sean pulgones plaga de mis cultivos y los depredadores se alimenten de esos pulgones. Y después sea un refugio para pasar momentos críticos. Es decir, yo estoy en hortalizas, somos agricultores hortícolas, ¿vale? Y nuestras parcelas son mucho más inestables desde el punto de vista de auxiliares que un agricultor que se dedique al frutal de hoja caduca, ¿vale? Y a su vez el frutal de hoja caduca, ya que se le caen las hojas en invierno, pues bueno, será más inestable que un citricultor, ¿vale? Un frutal de hoja perenne como un cítrico o un níspero, esa finca, esa parcela, desde el punto de vista biológico, es mucho más estable que una parcela de hortalizas con cultivos anuales o cultivos de 3 meses, en la que estamos moviendo el suelo, cargándonos depredadores que existen en el suelo y pues bueno, pues empezando cada 3-4 meses, empezando de cero y teniendo que repoblar biológicamente la parcela. Con lo cual, en los momentos de barbecho, pues bueno, pues los bordes, los setos, nos pueden ayudar a mantener a los depredadores cercanos, ¿vale? Nos hicieron un estudio también de diferentes hierbas que teníamos en los bordes, en los caminos de tierra de las parcelas, y bueno, y veíamos que en unas especies u otras pues había más o menos fauna, ya no cecidómidos, sino que también había plagas, pulgones y trips, ¿vale? Y bueno, un poco repetir lo de la alimentación con azúcar que tienen las flores. Y bueno, y nada, y aquí en esta foto pues se muestra que hay depredadores que van, esta mariquita está en malas hierbas, aquí son todo malas hierbas, y aquí en esta foto hay una crisopa, lo que pasa que por su color no se distingue claramente. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros exigimos o qué le pedimos a una planta para ser candidata a implantarla en un borde? Pues bueno, pues que sea una planta autóctona. ¿Por qué? Pues porque si es autóctona, con pocos cuidados va a sobrevivir, ¿vale? Si es una planta que no es autóctona y tenemos que cuidarla mucho y tal, pues al final se nos convierte en un cultivo y probablemente no se muera, ¿vale? Que no sea invasora, es decir, que no me colonice mi parcela y me cree un problema de malas hierbas. Que no sea un reservorio de virus. Porque si me pongo una solanácea en el seto y esa solanácea es un reservorio de virus de tomate, si planto tomate, pues voy a tener el tomate infectado de virus, ¿vale? Y como hemos dicho antes, hemos hecho bastante incidencia en que nos hacen falta flores para alimentar a las larvas de los depredadores, ¿vale? Y aquí en Valencia, en primavera, tenemos muchísimas flores espontáneas, pero el problema está en invierno. Nos interesa aquí en Valencia nos interesa floración en invierno, que es la época crítica donde no hay flores de manera natural, o hay muy pocas, ¿vale? Bueno, este es repetición y este cuadro. Podéis encontrar en internet el periodo de floración de
muchas plantas autóctonas que no son, o sea, candidatas a estar en los setos. Nosotros, la que más utilizamos es la penúltima, la lobularia marítima, que veis que el periodo de floración es todo el año. Todo el año tiene flores, ¿vale? Entonces, nosotros empezamos ya hace años en el borde de la parcela poner lobularia, que es esta flor blanca, y poner caléndulas, ¿vale? Nos dijeron que la caléndula lleva muy bien y esta caléndula es sembrada, pero aquí también hay caléndula, esta florecita amarilla, pero esta caléndula estaba ya en nuestra parcela. Entonces, en el borde de la parcela, aquí vemos que hay una acequia de riego para riego a manta y nosotros instalamos, aquí vemos las tuberías madre de riego por goteo, ¿vale? Entonces, aquí en el borde de la parcela hay unos 50, 70 centímetros que es difícil eliminar las malas hierbas porque está la goma de goteo, ¿vale? La goma madre. Y, bueno, si está la goma madre, pues siempre hay alguna fuga y siempre hay agua. Con lo cual, ahí siempre hay vegetación. Entonces, lo que dijimos es, en los bordes vamos a poner vamos a elegir nosotros lo que queramos, ¿vale? Y entonces sembramos en las plantas que creíamos que nos podían ser más útiles, ¿vale? Esto es una foto de un borde de una parcela de ahora 5 o 6 años y esto es una foto del año pasado del mismo borde, ¿vale? Esta la sembramos nosotros al principio de coger esta parcela y esto es lo que hay a fecha del año pasado. Vemos que las que, si no hacemos ningún cuidado, las que se quedan son las gramíneas, lo cual a nosotros no nos va mal. Son autóctonas, no tienen ningún cuidado, se pueden desbrozar fácilmente. Estas son de ciclo largo, no son invasoras. Nuestros cultivos tienen ciclos más cortos, con lo cual solo por el laboreo ya las controlamos. Les atacan pulgones que no son específicos de nuestros cultivos y es un reservorio o sea, digamos, son fuente de alimento de pulgón, o sea, para depredadores de pulgón, ¿vale? Pega que tienen, pues que no florecen todo el año, ¿vale? Otra que autóctona de aquí es el oxalis. El trébol está presente en muchas parcelas, sobre todo de frutales, y se queda en el borde. Tiene vegetación solo en invierno y florece en invierno. Está bien, nos gusta, ¿vale? Y se queda y la dejamos. En verano desaparece y a partir de septiembre-octubre vuelve a aparecer, ¿vale? O sea que sin hacer nada esta aparece y es candidata a quedarse. Y bueno, y aquí otra parcela otro borde limítrofe entre parcela y parcela, pues bueno, sembramos lobularia y este es el mismo también del año pasado. Al final se quedan gramíneas, lo cual no nos molesta y vemos que no funciona del todo mal, ¿vale? Después, en los caminos al final, esta foto me recuerda a cuando yo era pequeño y los caminos de la huerta, cuando yo iba con mi padre, tenían este aspecto. Se quedaban de gramíneas, eran ordeum y bueno, no son invasoras, han estado toda la vida y son buenas. O sea, lo normal en convencional es todo esto pulverizarlo. Nosotros podemos seleccionar porque vemos que también hay malvas aquí y en algún momento nos pueden ser invasoras. Pero bueno, nosotros podemos segar, aquí vemos que en este borde hemos segado lo que no nos gustaba. Es decir, que podemos manejar los bordes a nuestro gusto. Esta foto no es nuestra y esta foto pues es un poco de decir, a ver, esto es un búnker propiamente dicho, ¿no? Esto se puede trasladar y aquí podemos ir moviendo los depredadores por nuestra finca. Pero aquí vemos que el camino lo pulverizan, con lo cual
a ver, no me pongas el búnker y deja la vegetación espontánea en el camino y el camino será todo un búnker, ¿vale? Y bueno, podemos manejar la vegetación y introducirla dentro del cultivo, ¿no? El pulgón en el pimiento es plaga en las primeras plantaciones, en las que ponemos el microtúnel, ¿vale? Yo no sé qué pasa, que el pulgón entra dentro del túnel y el depredador no entra, ¿vale? El pulgón es más hábil. Entonces, hicimos una prueba de soltar depredadores dentro del microtúnel, pero como si soltábamos pronto y no había alimento, porque no poníamos lobularia al principio, el depredador moría. Si nos esperábamos a soltar el depredador cuando ya había pulgón, llegábamos tarde. Entonces, lo que nos recomendaron es, al mismo tiempo que plantábamos el pimiento, plantar lobularia dentro del túnel para así soltar depredadores pronto, antes de que hubiese pulgón y que fuesen alimentándose de la lobularia. El resultado fue muy bueno, ¿vale? El resultado espectacular. Hasta el punto de que bueno, ahora lo manejamos de otra manera. Aquí pusimos una gran cantidad de lobularia, ahora ponemos la mitad. Y bueno, y también la lobularia funciona, la podemos poner no solo en pimiento, la solemos poner en berenjenas y también la solemos poner en otros cultivos como es sandía y melón, ¿vale? Para el tema de los pulgones, y en sandía y melón la dejamos hasta el final por lo menos hasta que empezamos a recolectar, porque nos atrae polinizadores, que son muy importantes. A un pimiento no le harán falta los polinizadores, pero a un melón, una sandía sí, ¿vale?